A veces uno se acostumbra tanto a aparentar tranquilidad que termina olvidando cómo se siente realmente estar bien. Y eso ocurre lento, tan lento, que casi nunca se nota al principio. Uno sigue levantándose temprano, sigue respondiendo mensajes, sigue haciendo planes, sigue sonriendo cuando toca. Desde afuera, todo parece normal, pero por dentro, algo empieza a sentirse cansado de una forma difícil de explicar. No es exactamente tristeza, ni siquiera es dolor todo el tiempo. Es más bien una sensación constante de estar emocionalmente lejos de uno mismo, como si existiera una pequeña distancia entre lo que muestras y lo que realmente sientes. Y lo extraño es que muchas personas viven así durante años, sin detenerse a pensarlo demasiado, porque el mundo recompensa bastante bien a quienes saben fingir estabilidad, a quienes nunca incomodan, a quienes siempre responden todo bien, a quienes siguen funcionando, aunque por dentro algo lleve tiempo agotado. Con el tiempo, uno aprende exactamente qué versión mostrar: la versión tranquila, la versión fuerte, la versión que no preocupa a nadie. Y repetir eso tantas veces termina volviéndose automático. A veces, incluso frente al espejo, uno deja de saber qué partes siguen siendo reales, porque fingir también desgasta. Desgasta actuar interesado cuando mentalmente uno está en otro lugar. Desgasta conversar normalmente mientras la cabeza pesa demasiado. Desgasta escuchar a todos esperar que estés bien todo el tiempo, como si cansarse emocionalmente fuera una falla personal. Y quizás por eso tantas personas terminan sintiéndose solas, incluso acompañadas, porque casi nadie muestra realmente cómo está. Muestran la versión que aprendieron a volver aceptable para los demás, y eso crea una distancia rara. La gente termina conociendo tu rutina, tus respuestas, tus horarios, pero no necesariamente te conoce a ti. No conoce las veces que te quedaste mirando el techo sin entender qué te pasa, ni el agotamiento silencioso que aparece después de pasar demasiado tiempo fingiendo calma, ni esa sensación extraña de sentir que algo dentro de ti ya no conecta igual con las cosas. Es raro cómo uno puede seguir funcionando normalmente mientras por dentro todo empieza a sentirse vacío. Y aún así, la mayoría continúa, trabaja, responde mensajes, cumple responsabilidades, como si el cuerpo hubiera aprendido a sobrevivir solo, mientras la mente se queda atrás. Cioran decía que cierta lucidez podía volverse insoportable, y tal vez parte del cansancio nace ahí, en empezar a notar demasiado la superficialidad de algunas conversaciones, la velocidad absurda con la que vive todo el mundo, el esfuerzo constante que hacen muchos para parecer felices. Y después de verlo, cuesta volver a participar igual, cuesta entusiasmarse por ciertas cosas, cuesta incluso explicar por qué uno se siente tan agotado sin haber hecho realmente nada físico. Porque hay cansancios que no vienen del cuerpo, vienen de sostener durante demasiado tiempo una versión de ti que ya no se siente auténtica. Hay momentos donde incluso hablar parece pesado, no porque uno odie a las personas, sino porque explicar lo que pasa dentro requiere una energía que a veces ya no existe.
¿Cómo explicarle a alguien que no estás roto exactamente, pero tampoco te sientes bien? ¿Cómo explicar ese vacío raro, ese cansancio silencioso, esa sensación de existir en automático, mientras algo dentro de uno se desconecta lentamente del mundo? Quizás por eso algunas personas empiezan a aislarse un poco, no porque no quieran compañía, sino porque descansar de la actuación se vuelve necesario, porque hay lugares donde finalmente uno puede bajar la guardia. Y eso se siente como respirar después de mucho tiempo, no tener que parecer fuerte, ni interesante, ni tranquilo, solo existir, sin explicaciones, sin esfuerzo, sin tener que sostener constantemente una imagen emocional aceptable para los demás. Hay algo profundamente agotador en sentir que siempre debes ocultar lo que sientes para no incomodar. Y poco a poco, uno empieza a guardarse todo, hasta que ciertas mañanas pesan más, hasta que incluso las cosas pequeñas pierden intensidad, no porque la vida haya terminado, sino porque el alma lleva demasiado tiempo cansada. Y quizás lo más triste es que muchas personas pasan años enteros así, esperando sentirse mejor más adelante, como si la calma fuera algo que simplemente llegará sola un día. Pero a veces la vida no se detiene sola. A veces uno tiene que detenerse primero, respirar, aceptar el agotamiento, reconocer que no puede seguir fingiendo eternamente, porque tarde o temprano la mente empieza a romperse un poco cuando vive demasiado tiempo lejos de sí misma. Y no hace falta una gran tragedia para sentirse cansado de existir. A veces basta con años de desconexión, años actuando estabilidad, años sobreviviendo emocionalmente, años intentando sostener versiones de uno mismo que ya no encajan realmente, pero quizás reconocerlo ya es una forma pequeña de descanso, porque hay algo extrañamente tranquilo en dejar de pelear constantemente contra lo que uno siente, aceptar que no siempre hay claridad, aceptar que algunos días pesan más, aceptar que no siempre se puede con todo, y tal vez eso no te haga débil, tal vez te haga humano, porque nadie atraviesa la vida intacto. Todos terminan cansándose de algo, del ruido, de las expectativas, de fingir estabilidad todo el tiempo. La diferencia es que casi nadie lo dice en voz alta, pero existe, y quizás por eso escuchar algo así puede sentirse cercano, como si por un momento alguien finalmente hablara de ese cansancio que normalmente permanece escondido. Y tal vez no tengas que resolverlo todo ahora, tal vez por hoy. Solo basta con dejar de exigirte parecer bien todo el tiempo, descansar un poco de la actuación y recordar que incluso las personas que parecen más tranquilas por fuera, muchas veces también están intentando sobrevivir a algo que nadie ve.